Buenas tardes, bendiciones hoy, amados míos, amados del Señor. Mi anhelo que el Señor les tenga en el hueco de su mano, como siempre. Día del Señor hoy, y no solo hoy, todos los días son días de Él, para Él, porque somos de Él, por Él y para Él. El Señor nos trae siempre una palabra que es adecuada para nosotros, y el mismo Señor dice ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, dice: el que tenga oídos, oiga. Vivimos una época donde no escuchamos, es decir, oímos pero no escuchamos. Entonces, el que tenga oídos, oiga, dice el Señor. Es decir, abra bien su oído, pero básicamente su entendimiento, y luego bajarlo a nuestro corazón, donde debe estar alojado el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Para ello, pues es necesario primero rendir nuestra vida a Cristo Jesús. El mensaje de hoy le hemos titulado Entrando en pánico sin solución. Entrando en pánico sin solución. ¿Estás en pánico? ¿Estoy en pánico? ¿El mundo está en pánico? Claro que está en pánico, por supuesto. Basta con escuchar las noticias y ver la realidad que estamos viviendo. Eso, por supuesto, nos va a provocar pánico. ¿Qué es el pánico? Pues el pánico es cuando tenemos exacerbadas varias situaciones, como por ejemplo de temor, angustia, miedo, desesperación, y eso nos produce o nos provoca o hace que actuemos quizás de una manera un tanto irónica, cobarde, y es mejor esconderse. Fíjese qué palabra, ¿no? Pero bueno, vamos a recapitular un poquito. Temor. ¿Qué es el temor? Bueno, pues el temor es ahorita lo que estamos viviendo, el COVID. La gente tiene temor. Y por supuesto hay otros que no tienen ningún temor porque, o sea, siempre va a haber dos vertientes. Siempre va a haber dos caminos. Los que no creen absolutamente nada y los que sí creen, pero entran en pánico, ¿verdad? Y el temor hace que la gente entre en pánico. El temor, pues cuando viene un desastre, cuando viene una catástrofe, ¿verdad? Cuando viene una situación difícil, delincuencia, etcétera, pues eso produce temor. De ahí se deriva la angustia. La angustia te puede matar, la angustia te puede dar un paro cardíaco. El miedo va asociado el miedo, temor, angustia y finalmente desesperación. ¿Qué es la desesperación? Pues que la gente no encuentra una solución, una salida. Y entonces la gente mejor se recluye en sus casas ahorita, que por supuesto está bien porque son las disposiciones, pero verdaderamente no es la solución. Es una medida de prevención. Es igual que cuando antes de la pandemia, pues tú sabes perfectamente que hay horas y que hay lugares donde no puedes andar. Entonces eso es tener precaución. Y por supuesto que Dios también lo instruye. Dice que debemos ser precavidos.
un tanto astutos y sed mansos como las ovejas y sed astutos como la serpiente, pero la astucia en cuanto a ser precavidos. Si ya sabes que en determinados lugares, en determinados horarios, no puedes salir. Bueno, pues ahorita es lo mismo. El COVID, no puedes salir porque te puedes contagiar. Y no es una simple gripa. Entonces esto produce pánico, ¿verdad? Produce temor, angustia, miedo y desesperación. Y desesperación. Y al final no hay solución. No hay. Y lo ves. Y lo ves porque muchos que caen en el COVID, pues ya no salen del COVID. Entonces aquí el Señor hoy nos da una palabra de solución, de paz, nos da paz. O sea, el temor, pues Él te va a quitar el temor. La angustia te la va a quitar, te va a dar paz. El miedo, Él te lo va a quitar. Y la desesperación, por supuesto, porque ahora tu mente, tu oído, tu mente y principalmente tu espíritu va a cambiar. Va a cambiar. Porque hoy vas a tener un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo, que es el que nos reconcilia con nuestro Padre. Temor, angustia, miedo, desesperación y esconderse. Fíjese que esto de esconderse es común. El niño cuando hace una travesura se esconde. El adulto hace lo mismo. Hacemos lo mismo cuando hacemos algo indebido. Pero realmente Dios lo que quiere es hacernos libres. Adán y Eva se escondieron. Dice la Escritura que Dios los llamaba, regularmente los llamaba y rápido los encontraba. Después de que comieron del fruto prohibido, los llamó y no contestaban, hasta que finalmente aparecen escondidos. Y entonces declaran ellos, tuvimos miedo. Y se escondieron en unos arbustos, unas higueras, ¿verdad? Y luego se taparon la desnudez. O sea, vergüenza, les dio vergüenza. Fíjense que el pecado eso es lo que produce. Temor, vergüenza, desnudez. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pues la humanidad está así. En temor, angustia, miedo, desesperación. Y es mejor esconderse, pero al final no hay solución. Tarde o temprano, Dios encontró a Adán y Eva. Tarde o temprano, Dios te encuentra aunque te escondas. Y entonces te pregunta Dios, ¿por qué te escondiste? Y tú le vas a contestar igual que Adán y Eva, porque tuve miedo. La humanidad se esconde de Dios. No es el COVID. La humanidad realmente se está escondiendo de Dios porque acarrea infinidad de circunstancias contrarias o que contravienen la voluntad y la ley de Dios. Quizás ya estás sufriendo ahorita por estas palabras, pero no es para que sufras, es para que hoy Dios te va a dar la solución. Hoy Dios te va a limpiar, te va a quitar ese temor, esa angustia, ese miedo y esa desesperación y te va a sacar del escondite.
Ese es el amor de Dios. Dios no te quiere castigar. Dios no quiere castigar a la humanidad. Dios no nos hizo para castigarnos. Dios nos hizo para amarnos. Y de tal manera nos amó, dice la Escritura, que dio a su Hijo, Jesús, para rescate. Fíjese qué tremendo amor. Vamos ahí a la Escritura, por favor. Salmo 37:5. Salmo 37:5. Se lo voy a leer, dice, amén, dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Versión Reina Valera 1960. Encomienda a Jehová. Se lo voy a leer en NBI, nueva versión internacional. Encomienda al Señor tu camino, confía en él y él actuará. Qué bonita palabra. Qué bonita palabra. Dale gracias a Dios. Dile amén. Gracias Dios porque me das una promesa ante estos tiempos de temor, angustia, miedo, desesperación, y donde es mejor escondernos que buscar a Dios. Pero Dios lo que quiere es rescatarnos. Dios quiere rescatarte. Abre tu oído, abre tu mente y abre tu corazón para que pueda entrar Dios en tu ser y ya no tengas más temor, angustia, miedo, desesperación. Y entonces el Señor te dice ahí en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Muchas veces la gente dice Dios, Dios, Dios. Pero sabes que el mandamiento dice, no nombrarás o no darás el nombre de Dios en vano. ¿Te has preguntado qué significa eso? Esa es una herejía. Hasta en las películas porno dicen Dios. Pues es una herejía. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. La gente toma el nombre de Dios, pero lo toma en vano. Y no puedes tomar el nombre de Dios en vano, porque es tremendo. En tiempos antiguos, el nombrar a Dios era con mucho respeto. Hoy se ha disuadido la jerarquía de Dios. Por eso el mundo está en debacle, en catástrofe. Porque a Dios no lo tomamos ya en cuenta y usamos su nombre, pero lo usamos en vano. Es una total y absoluta herejía. Entonces, cuando nombres a Dios, nómbralo con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha humildad, porque Él es tu Padre celestial, tu creador. Pero pues eso de que mi Padre, pues también hoy en día ya no se respeta a los padres. Entonces, si no se respeta al Padre terrenal, menos al celestial. Tenemos que regresar al redil. Entonces el Señor te dice en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino. Vamos por partes. ¿Qué es encomendar? Mucha gente reza y los rezos no sirven para nada, porque Jesús dijo, no hagáis vanas repeticiones. Si no sabes orar, dijo Jesús, o sea, las repeticiones, el rosario ese que rezan los católicos, son vanas repeticiones. Y están nombrando a Dios, pero total y absolutamente en vano, y además están metiendo ídolos ahí. A la Virgen no sé qué, la Virgen no sé cuánto. Y pues tú
Tienes que ser claro, tienes que entender. Dios es un Dios celoso, lo dice Éxodo 24. Yo soy un Dios celoso y no permito dioses ajenos delante de mí. Y el mundo está y se ha fabricado por todos los tiempos dioses, y al verdadero no lo buscan, al que es invisible, al que está en su trono. Y entonces, pues imagínate la separación que tenemos con Dios. Entonces, nombramos a Dios, pero lo nombramos en vano. Encomienda al Señor tu camino, dice el Salmo 37:5. Encomienda al Señor. Entonces, encomendar no quiere decir que te pongas a rezar y a repetir cosas vanas y a nombrar a Dios en forma hereje, en forma total y absolutamente inválida, porque no estás conectado, porque nada más estás nombrando a Dios así como nombras cualquier otra cosa. Entonces, encomienda al Señor tu camino. Encomendar quiere decir otra cosa. No son rezos, ni palabrerías huecas, ni invocar el nombre de Dios en vano. Porque es pecado. Está escrito en los 10 mandamientos. No darás el nombre de Dios en vano. Entonces, si lo vas a decir en vano, mejor no lo digas porque es peor. Y si lo vas a decir es porque verdaderamente estás buscando a Dios y porque verdaderamente quieres encomendarte a Dios. O sea, quieres encomendar a Dios tu camino. Encomendar, ¿qué es encomendar? Bueno, ya dijimos que no son rezos, no son palabrerías. Encomendar es entregar. Entregar, una encomienda es entregar algo que te confiaron. Dios te confió tu ser. Dios te hizo del barro y te dio hálito de vida. Y te entregó esto para que tú le des cuentas a Él de lo que estás haciendo con esto. Y si lo analizas, ¿qué has hecho con esto que Dios te encomendó a ti? Para que lo cuidaras. Pues destruirlo, maltratarlo, adulterarlo. Encomienda al Señor tu camino. O sea, encomienda tu vida a Dios. Entrega tu vida a Dios. Entrégala ya, hoy, porque las cosas están muy difíciles y se van a poner peor. Es tiempo de humillación, de humillarnos. Humillarnos quiere decir azotarte en el suelo, postrarte en el piso, pedirle a Dios perdón porque has transgredido su ley infinitamente, diariamente. Y por eso Dios está molesto. Pero todavía no es la ira de Dios. Dios ahorita es paciente. Estamos en la época que se llama la dispensación número 6 o el día sexto, o dicho de otra manera, la época de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios, el regalo de Dios, donde Dios dio un regalo a la humanidad que se llama Jesucristo. Y entonces por Jesucristo podemos ser salvados, podemos ser limpiados, podemos ser quitados de todo mal. Este es un mal que estamos viviendo, esta es una plaga. Tenemos que encomendar al Señor nuestro camino, o sea, tu vida. Y luego dice, confía en Él y Él actuará. Entonces, fíjense la magnitud de este salmo, de esta promesa de Dios. Primero, confiar, entregar.
Encomendar. Encomendar es entregar. Entregar tu vida a Dios. Ya déjate de confiar en X. Tienes que confiar ahora en Dios. La gente está viendo que se mueren y no hay cura. Y la gente siempre confía más en lo terrenal, en la cura de aquí, en las soluciones de aquí. Y están viendo que no hay soluciones terrenales. Entonces, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Confiar en Él. O sea, primero entrégale. Pero no en vanas palabras. No en herejía de decir Dios, pero estás pensando en quién sabe qué. No, dice que cuando hables con Dios, entres en el lugar santo o entres en el aposento alto o en el lugar privado. Hablar con Dios es irte a un lugar donde esté todo tranquilo, donde estés tú nada más y puedas entrar realmente en una intimidad con Dios. Pues eso para empezar tiene que ser en la madrugada, en la noche, cuando ya todo está en calma. En el día estás oyendo el radio, la televisión. Pues ¿cómo vas a poder entrar en comunión con Dios? ¿Cómo vas a poder entrar en intimidad? No, tienes que quitar el ruido. El ruido estorba entre tú y Dios. Tienes que entrar en un horario donde no hay ya nada que te distraiga. Ni los hijos, ni el marido, ni la mujer, ni el teléfono, celular, nada, nada, absolutamente nada. Tienes que entrar a la presencia de Dios en total y absoluta tranquilidad y quietud, sin distracciones. Entonces, ahí es cuando vas a confiar en Él. Ahí vas a confiar. Y cuando tú confíes en Él, entonces Él va a actuar. Fíjate que es bien chiquitito este versículo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pero es tremendamente grande y poderoso porque aquí encierra la razón, la forma, la manera de entrar verdaderamente a Dios y que Dios pueda quitarte todo eso que andas cargando. Temor, angustia, miedo, desesperación. Y que en vez de buscarlo te vas y te escondes mejor. No, no te escondas. Enfrenta. Tenemos que enfrentar a Dios. Encomendar es entregar. Entonces, bueno, vámonos a tratar de concluir. Encomendar es esperar. Entregar, bueno, primero entregar. Entrega todo. Porque dice la Escritura que que el hombre podrá engañar al hombre, pero Dios no puede ser burlado. O sea, a los hombres, a la humanidad, podemos engañarlos, podemos decirles muchas cosas y hacer que nos crean. Pero realmente a Dios no se le puede engañar, porque Dios sabe perfectamente y escudriña hasta lo más íntimo de tu corazón y de tu mente. Y Él sabe perfectamente lo que has hecho, lo que has pensado y lo que quieres hacer. Entonces, entrega, número uno, entrega todo, entrega tu vida, entrega tus transgresiones. Tienes que ser honesto. Si no somos honestos con Dios, mejor no hables con Él. Cuando entres con Dios, tienes que entrar desnudo, sin calzado. Es decir, despojarte del miedo a enfrentar a Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
cuando conocemos a Dios en forma de Cristo, en la persona de Cristo, nos va a hacer libres. Y cualquier cosa, mentira que andes cargando de mucho tiempo atrás, pecados, pues Él los va a quitar. Vas a ser libre porque conocerás la verdad. O sea, entregarás la verdad y le dirás, pues sí, hice esto, aquello y así, asado y sancochado. ¿Mm? Pues tenemos que ser honestos y cabales. Entonces, esto tiene que ver ahora, ¿qué esperas de Él? ¿Qué esperas de Dios? Esperar en el Señor es una palabra muy bonita, esperar. Estás angustiado y dices, bueno, voy a clamar a Dios. Y ese clamar a Dios implica una respuesta. Estás esperando una respuesta. Para que tengas una respuesta, pues ya lo dijimos. Tienes que soltar, tienes que entregar. Encomienda al Señor tu camino. O sea, entrégale todo. Adán y Eva tuvieron miedo porque Dios les advirtió ciertas cosas y ellos, en vez de hacerle caso, lo desobedecieron. Pues es lo mismo que hemos hecho todos. En vez de hacerle caso a Dios, nos hemos ido por la puerta ancha, dijo Jesús. Fácil es entrar por la puerta ancha. Y el mundo se va como caballo desbocado por la puerta ancha. Por la puerta estrecha no, porque es difícil de entrar, es pequeña. Tienes que entrar a empujones de lado, con mucho trabajo. Pero finalmente, si tú encomiendas a Dios, encomiendas al Señor tu camino, confías en Él, Él va a actuar. Él va a actuar. Vas a encontrar o vas a recibir finalmente la respuesta que tú esperas. Y esto de esperar en Dios es bastante importante. Porque todo el mundo espera en Dios que los libre de este mal, del COVID y de la hambruna y de etcétera. Pero previamente hay que hacer lo que estamos explicando. Encomendar, o sea, entregar. Y entregar quiere decir, quita todos los ídolos, todo lo que estorbe, porque Dios es un Dios celoso. Nos han enseñado a creer en cuanta cosa. Tenemos amuletos, tenemos santos, vírgenes, afiches, horóscopos, cosas que por supuesto en nada le agradan a Dios, porque la confianza, en vez de encomendarnos a Dios, estamos encomendándonos a falsas doctrinas, a falsos maestros, que lo dijo Jesús. Vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros, profetas, el que te anuncia, aquí está la solución, aquí está la solución, acá está la solución. Y los falsos maestros, esta es la solución, aquí está, tómate esto, tómate el otro, lee aquí, lee acá. Toma este libro, toma este otro, vete a esta religión, vete a esta otra religión. Dios no es religión, la Biblia no es religión. La Biblia es la palabra de Dios, no son sacramentos. Todas las religiones te llevan a sacramentos, es decir, a hacer cosas que supuestamente te van a llevar con Dios, cosas cíclicas, ¿no? El persinarse, el ir a la Basílica de Guadalupe, el ir a Chalma, el ir a San Juan de los Lagos, o sea, y eso aquí en México, en otros países pues son otras cosas. Eso, en vez de entregarle o de encomendarle a Dios tu camino, es entregárselo a falsos dioses. Falsos dioses. Entonces Dios no actúa. Para que Dios actúe, confía en Él. Y confiar en Él significa cree,
con esto ya vamos a terminar. Cree en Él. Dice la Escritura, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Fíjate qué promesa, qué palabra. Si tú crees, pues el mundo cree en Jesucristo porque hasta la historia lo registra. Pero ese creer no sirve. Eso no es entregar, no es encomendar. Encomendar es verdaderamente despojarte todo y decir, sí, creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces te han engañado por todos lados. Y unos creen en Buda, otros en Mahoma, otros en la Guadalupana, otros en María, otros en San X. Y otros peor tantito en los presidentes, en los gobiernos. Entonces, el Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. ¿Quieres encomendar hoy tu camino a Dios? ¿Quieres confiar en Él? ¿Quieres que Él actúe en tu vida? ¿Quieres ver cambios en tu vida? No te va a hacer rico ni te va a hacer millonario, esos son los falsos profetas. La riqueza es producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de sembrar, dice la Escritura. De lo que siembres, eso cosecharás. Si siembras escasamente, escasamente cosecharás. Si siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Entonces, la riqueza, no creas que tú encomiendas tu camino al Señor y ya en automático vas a ser rico. No, eso es una mentira, es una falsedad de las doctrinas de hoy, de las iglesias falsas, que son la mayoría de cualquier denominación. La bendición de Dios va en otro sentido. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a salvar al mundo. Inicialmente vino a salvar a su pueblo, a los judíos. Los judíos lo desecharon. Y entonces Dios abre su regalo y su misericordia a todo el mundo. Por eso es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Y entonces Jesucristo es el que te va a quitar esos miedos, esa angustia, esa ansiedad, esa desesperación. Jesucristo es el camino. Para llegar a Dios es a través de Jesús. Entonces hoy es el día que vas a encomendar al Señor tu camino. ¿Quién es el Señor? Pues Jesucristo. La Biblia lo dice, Rey de reyes y Señor de señores, porque hay muchos reyes y hay muchos señores. Señor tiene que ver con amo. Amo. Y entonces Jesús es el Señor de señores, el amo de amos, el amo supremo, a quien Dios le entregó la encomienda primero de salvar al mundo, pero el mundo no lo ha recibido. Y ya Jesús tiene 21 años que vino. En Semana Santa de este año van a ser 2021 años que Jesús cumplió su misión de salvar al mundo, pero el mundo no lo ha recibido. Entonces hoy es el día que tú le vas a recibir, porque es un asunto personal, no es un asunto de comunidad, ni de grupos, ni de familia, es un asunto absolutamente personal entre tú y Dios. Y entonces tú tienes que creer, y si tú crees en Él, en automático dice que tu casa también va a recibir cobertura, vas a ser salvo.
tú y tu casa serán salvos. ¿Y de qué vas a ser salvo? Pues por supuesto que del COVID, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar vida eterna a través de Jesús. No eterna aquí en la tierra. Esta tierra va a pasar. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios se va a cumplir de principio a fin y ya se ha cumplido. Estamos ya entrando en los albores finales. En los finales no es el fin, dijo Jesús. Todavía no es el fin. Son las señales del fin. Así que nadie te engañe, que nadie te diga que mañana se acaba el mundo. Pasado, no. Son los principios de dolores, dijo Jesús. Principios de dolores de parto. Cuando el mundo empieza a gemir. A gemir. ¿Por qué? Porque han desechado a Dios. Porque lo han sacado. Entonces ahora Dios te dice en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. ¿Quieres entregarle hoy a Dios? ¿Quieres encomendar al Señor tu camino? Es a través de Cristo. Es un acto de fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es Dios mismo en segunda persona. Creer que Jesús es el único camino para regresar, para llegar, para volver a Dios, porque el mundo se ha separado de Dios. Entonces Jesús es el que te va a reencontrar. Si lo entiendes, si lo quieres, si lo deseas, encomienda al Señor tu camino, tu vida. Confía en Él y Él actuará. ¿Cómo va a ser esto? Dice la Biblia que si con tus labios confesares que Jesús es el Señor, entonces serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres hacerlo? Te voy a ayudar. Vas a repetir, pero es un acto de fe. Y la fe es creer. Pero ese creer puede ser nada más temporal. Puede ser nada más precipitado, forzado, porque estás escuchando esto y ya no quieres escuchar más. El creer significa fe y es una fe inamovible la que necesitas. Una fe de el día de hoy por el resto de tu vida y después de la vida terrenal. Porque eso es lo que promete Dios. Que Jesús te va a dar vida y vida también después. Amén. ¿Quieres recibir? ¿Quieres encomendar tu camino al Señor? Bueno, cierra tus ojos. Dile, Dios Padre, quiero encomendar mi vida hoy a ti. Quiero entregar mi vida, quiero entregarte mis cargas. Quiero entregarte también mis pecados, Señor, porque he pecado. He pecado contra el cielo y contra la tierra. He pecado por obra y por omisión. Creo, Dios, que tú mandaste a Jesús, tu Hijo amado. Ese Jesús que nació en Belén de Judea y que murió en la cruz del Calvario en Jerusalén. Y creo que ese Jesús tú lo enviaste a salvarme. Te lo agradezco, Dios. Quizás no tengo con qué pagarte. Por eso es que encomiendo mi alma a ti. Encomiendo mi vida. Encomiendo mi camino a ti. Te entrego hoy mi vida, Señor, y te prometo que de hoy en adelante
Voy a confiar solamente en ti. Solamente en ti. En ti, Jesús, que viniste a salvarme, que diste tu vida, que pagaste lo que yo tenía que pagar. Tú lo hiciste por amor a mí, por amor a tu Padre Celestial y por obediencia. Ahora yo quiero obedecerte, Jesús, y a Dios Padre, y quiero aprender de ti, Jesús. Quiero que me tomes de tu mano y que me lleves por tu camino, por tus sendas de justicia, para que yo sea renovado, para que yo sea cambiado, para que mi vida a partir de hoy cambie. Gracias, Jesús, te pido que me inscribas en el libro de la vida. Gracias, Padre Celestial, por ese sacrificio enorme que hiciste, por ese regalo que me das, que es Cristo Jesús. Y ahora te prometo, Jesús, fidelidad absoluta. No más dioses, no más falsas doctrinas, no más falsos maestros, ni falsos profetas. Ahora confío en ti y voy a aprender de ti a través de tu palabra. Gracias, Dios, por los que han escuchado esta palabra. Bendícelos, Padre, bendícelos, instrúyelos, guíalos, confírmales que esto que han hecho hoy no es en vano, ¿no? Es la respuesta que tú das a lo que el mundo necesita. Que Dios los bendiga mucho. En el nombre de Jesús, estamos despedidos. Amén.